El reloj digital marcaba las 11:47 cuando la sargento Mara Collins seguía sentada sola en el almacén de suministros, con la espalda apoyada contra una caja de municiones vacía. La base militar de Fort Ashland dormía bajo una neblina densa que apagaba las luces exteriores, como si el mismo cielo quisiera ocultar lo que ocurría allí dentro. En sus manos temblorosas, Mara sostenía el informe disciplinario que había cambiado su destino: conducta inapropiada, empatía excesiva hacia personal subordinado. El documento era frío, impersonal, sellado con tinta roja. Un papel que no decía nada sobre la verdad, que había consolado a un joven soldado que acababa de recibir la noticia de la muerte de su padre. Que había hecho lo que cualquier ser humano habría hecho. Pero en Fort Ashland, mostrar compasión se había convertido en un delito. Mara suspiró y dejó el informe sobre el suelo. Sentía que algo dentro de ella se había roto. 2 años atrás había sido una de las oficiales más respetadas del regimiento. Hoy, todos la evitaban. En los pasillos, los saludos eran mecánicos, las miradas esquivas. La camaradería había sido reemplazada por miedo. A unos metros de distancia, la puerta del almacén se abrió con un chirrido metálico. Entró un hombre alto, vestido con el uniforme estándar, insignias limpias y una gorra que ocultaba su rostro. ¿Sargento Collins?, preguntó con voz grave. Ella se incorporó lentamente, en posición de atención, aunque no reconoció al visitante. Sí, señor. ¿Puedo ayudarlo? El hombre asintió, sin dar su nombre. Caminó entre las sombras del almacén y se detuvo frente a una de las lámparas que colgaban del techo. La luz reveló su rostro, joven, firme, con un gesto contenido, pero los ojos decían otra cosa. Me dijeron que este lugar está cerrado a esta hora, dijo él. Sí, señor. Solo vine a recoger un inventario que quedó pendiente. El hombre asintió otra vez, como si aquella excusa bastara. No insistió. En su tono no había autoridad, sino una extraña curiosidad. ¿Qué es lo que pasa aquí, sargento?, preguntó finalmente. Mara lo miró, sorprendida. ¿A qué se refiere? A esto, respondió el hombre, señalando el silencio absoluto que envolvía la base. He estado en unidades difíciles, pero nunca vi una donde la gente pareciera tan desconectada. Mara dudó. Nadie hablaba de esas cosas. No era seguro. Con todo respeto, señor, esas preguntas podrían causarle problemas. Tal vez, dijo él con una media sonrisa. Pero quiero entender. Mara bajó la mirada. Por un momento pensó en callar, en seguir con esa rutina de obediencia ciega que la mantenía a salvo. Pero algo en la voz del desconocido la hizo hablar. Hace 2 años llegó una nueva política: excelencia mediante la disciplina. El comandante quería eliminar todo lo que consideraba distracción emocional. Nada de confraternizar, nada de consolar a un compañero, nada de mostrar empatía. Si un soldado se desmorona, debe arreglársela solo. Si alguien sufre una pérdida, se le concede un día de permiso y luego se espera que actúe como si nada hubiera pasado. El hombre la escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. ¿Y usted?, dijo después de una pausa, ¿por eso fue sancionada? Mara asintió. El soldado Mason perdió a su padre. Lo encontré en el campo de tiro, llorando. Me quedé con él. Hablamos. Alguien nos vio. A la semana siguiente, me retiraron de mi unidad y me asignaron tareas administrativas. Falta de profesionalismo, dijeron. El silencio se extendió entre ambos. El hombre respiró hondo. ¿Y el comandante? ¿Sigue creyendo que esto funciona? Mara soltó una risa amarga. Funciona si lo que busca es una base de fantasmas. Nadie se mira, nadie confía en nadie. Somos soldados de acero por fuera, pero huecos por dentro. El hombre se acercó unos pasos, observando el cansancio en su rostro. ¿Alguna vez pensó en marcharse? Cada día, respondió ella. Pero sigo aquí por los pocos que aún creen que podemos cambiarlo. El visitante guardó silencio un instante, como si esas palabras le hubieran tocado algo muy dentro. Finalmente, dijo. Gracias por su honestidad, sargento. Eso significa más de lo que cree. Y se marchó. Mara lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró. No supo quién era, ni por qué le había hecho esas preguntas, pero algo en su manera de hablar le resultó distinto. No era un oficial común. Esa noche, por primera vez en meses, Mara se permitió un pensamiento imposible. Tal vez las cosas aún puedan cambiar. 2 semanas después, la base se agitó con rumores.
Un auditor del alto mando había llegado a Fort Ashland de manera inesperada. Nadie sabía su nombre real, solo que pedía hablar directamente con los soldados, sin intermediarios. El comandante de la base, el coronel Jonathan Pierce, no ocultaba su molestia. Había construido su reputación sobre el programa Excelencia mediante la disciplina, y cualquier cuestionamiento lo veía como una amenaza personal. En la sala de reuniones, Pierce revisaba un informe tras otro. Las cifras de eficiencia estaban impecables, 0 ausencias injustificadas, máximo rendimiento físico, disciplina absoluta. Pero detrás de esas estadísticas había algo que los números no mostraban, una base sin alma. Aquel día, un asistente entró con un mensaje urgente. Señor, el auditor quiere reunirse con usted esta tarde. Pierce frunció el ceño. ¿Qué clase de auditor exige hablar conmigo sin previo aviso? Dice que su revisión es de carácter confidencial, señor. Pierce se levantó, molesto. Confidencial o no, esta es mi base. Nadie entra aquí a cuestionar mi mando. Esa tarde, el coronel llegó al auditorio principal, donde lo esperaba el misterioso auditor. Cuando lo vio, se quedó helado. Era el mismo hombre que había recorrido los pasillos, hablado con los soldados y compartido comidas con ellos. El auditor se quitó la gorra. Coronel Pierce, dijo con voz firme, soy el general Adrián Hayes, inspector del Comando Central. He pasado las últimas semanas aquí, viviendo entre sus hombres, bajo el nombre de soldado Harris. Un murmullo recorrió la sala. El rostro del coronel perdió color. ¿Usted se infiltró en mi base? Sí, coronel, respondió Hayes. Quería ver de cerca lo que su programa había hecho con ellos. Quería sentirlo. Pierce no respondió. La tensión podía cortarse con un cuchillo. El general se giró hacia los soldados reunidos en el auditorio. Su voz resonó clara, sin necesidad de micrófono. Durante mi tiempo aquí vi disciplina, sí. Pero también vi miedo. Vi a hombres y mujeres tan aterrados de parecer humanos que ya no saben quiénes son. Sus palabras cayeron como granadas silenciosas. Vi a soldados castigados por mostrar compasión. Vi a líderes sancionados por preocuparse por sus equipos. Vi excelencia convertida en crueldad. Mara, entre la multitud, lo miró con los ojos abiertos de asombro. Y vi, continuó Hayes, a una mujer, la sargento Collins, consolando a un compañero que había perdido a su padre. Lo que su reglamento llama debilidad, yo lo llamo liderazgo. El auditorio contuvo el aliento. Esto termina hoy. El silencio en el auditorio era absoluto. Cada soldado de Fort Ashland contenía el aliento, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. El coronel Pierce, de pie junto al podio, tenía la mandíbula tensa y los puños cerrados. Había dedicado años a imponer su doctrina de hierro, y ahora, ante todos, su autoridad se desmoronaba. El general Adrián Hayes caminó lentamente hacia el centro del escenario. Su voz se mantenía serena, pero su mirada ardía con una mezcla de decepción y determinación. He pasado más de 30 años en servicio, dijo. He visto bases destruidas por el enemigo, pero nunca vi una tan dañada por su propia cultura. Aquí no se combate con armas, sino con miedo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos soldados bajaron la mirada, otros la mantuvieron fija en Hayes, como si en sus palabras hubiera un rayo de luz que llevaban demasiado tiempo esperando. Durante semanas observé, continuó. Vi cómo el soldado Harper compartía su ración con un compañero enfermo y fue sancionado. Vi cómo la cabo Jenkins ayudó a un novato con su entrenamiento y fue castigada por interferencia. Vi cómo el sargento Collins fue degradada por mostrar empatía. Mara apretó los puños. Escuchar su nombre en boca del general la hizo temblar. Cada una de esas acciones, prosiguió Hayes, representa lo mejor de un soldado. Pero nuestras políticas las convirtieron en delitos. El general sacó una carpeta gruesa y la dejó sobre el podio. Desde enero de 2022, esta base ha emitido 47 sanciones por mostrar compasión. 23 promociones bloqueadas por preocuparse demasiado por otros. Hemos creado un sistema que premia la frialdad y castiga la humanidad. Las palabras resonaron como golpes de martillo. El coronel Pierce bajó la vista, sin poder sostenerla. Hayes inspiró profundamente. Su voz, cuando volvió a hablar, fue más suave, pero cargada de convicción. Yo fui quien firmó la política excelencia mediante la disciplina cuando era director de operaciones regionales. Creí que era el camino correcto. Creí que endurecer el corazón de un soldado lo haría más fuerte.
Pero me equivoqué. El auditorio permanecía inmóvil. Algunos soldados se cubrían el rostro, otros dejaban caer lágrimas discretas. No estoy aquí para justificarme, dijo Hayes. Estoy aquí para enmendar lo que rompí. Tomó una hoja del expediente y la levantó ante todos. Con efecto inmediato, a partir de las 5 horas de hoy, emito la Orden General número 49. El programa Excelencia mediante la disciplina queda oficialmente cancelado. Un murmullo recorrió el auditorio, primero tímido, luego creciente. Nadie sabía si debía alegrarse o temer. Todas las políticas que penalicen la compasión, la solidaridad o el apoyo entre compañeros quedan eliminadas del reglamento. Y todas las sanciones emitidas desde enero de 2022 por motivos de conducta emocional inapropiada serán borradas de los registros permanentes. El coronel Pierce levantó la voz, nervioso. General, eso es una locura. Está destruyendo el orden que tanto nos costó mantener. Hayes se giró hacia él. No, coronel. Estoy reconstruyendo el que usted destruyó. El verdadero orden nace del respeto, no del miedo. El público estalló en un aplauso espontáneo. Los soldados, al principio vacilantes, comenzaron a golpear el suelo con las botas, un eco marcial de aprobación. Mara, sentada en la quinta fila, sintió como algo dentro de ella se encendía. Por primera vez en 2 años, respiró sin ese peso invisible sobre el pecho. Hayes levantó una mano pidiendo silencio. Y eso no es todo. A partir de hoy se creará un nuevo puesto en esta base, coordinador de bienestar de las tropas. Será la voz que conecte al personal con el mando, responsable de asegurar que cada soldado sea tratado como persona, no como máquina. El general buscó con la mirada entre la multitud hasta encontrar a Mara. Sargento Collins, dijo, usted ocupará ese cargo. Su ascenso a sargento primero será efectivo de inmediato y retroactivo al mes de marzo de 2024, fecha en que debió ser promovida si mis políticas no se lo hubieran impedido. Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas. La sala estalló en aplausos. Gracias, señor, logró decir con voz temblorosa pero firme. Acepto el cargo. Hayes asintió. Usted representa lo que esta base necesita, fuerza con humanidad. La reunión terminó, pero nadie quería irse. Los soldados hablaban entre sí, algunos se abrazaban, otros sonreían con incredulidad. Aquella era una emoción olvidada en Fort Ashland, la esperanza. Esa noche, los barracones estaban más vivos que nunca. Se oían risas apagadas, conversaciones, promesas de cambio. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio opresivo había sido reemplazado por murmullos de optimismo. El día siguiente amaneció distinto. El aire, aunque el mismo, parecía más ligero. A las 8 de la mañana, Mara llegó a su nueva oficina. Era una habitación pequeña junto al comedor, con una mesa metálica, 2 sillas y una cafetera vieja. En la puerta, un cartel improvisado decía, Coordinadora de Bienestar, SGTO. Primero Collins. No había pasado 1 hora cuando tocaron la puerta. Era el soldado Eli Mason, el mismo que había llorado aquella noche en el campo de tiro. ¿Puedo pasar, sargento? Claro, Mason. ¿Cómo te sientes? El joven sonrió con timidez. No pensé que volvería a hablar con usted sin que alguien tomara nota. Los tiempos cambian, respondió ella con una sonrisa. ¿Qué te trae por aquí? Solo quería agradecerle. Por no rendirse. Si usted se hubiera ido, muchos de nosotros lo habríamos hecho también. Mara lo observó un instante. Entonces no me agradezcas a mí, Mason. Agradece al general Hayes. Él fue quien escuchó. El soldado asintió. Lo haré. Y, por cierto, me he ofrecido como voluntario para el curso de paracaidismo. Quiero demostrar que puedo ser fuerte sin dejar de ser humano. Mara sonrió. Ese es el espíritu. Esa misma tarde, Hayes reunió al personal de mando. Su tono fue firme, pero no autoritario. El cambio que comienza hoy no es una concesión sentimental, dijo. No vamos a debilitar la disciplina, sino a reforzarla desde otro lugar. Un soldado que se siente apoyado lucha mejor que uno que vive con miedo. El teniente Rhodes, uno de los oficiales más veteranos, levantó la mano. Señor, ¿cómo se asegurará que esto no derive en relajamiento o pérdida de respeto hacia la autoridad? Hayes respondió sin vacilar. Respetar al compañero no es lo mismo que desobedecer al superior. El liderazgo verdadero inspira, no impone. Y eso empieza por nosotros. Mara estaba al fondo, tomando notas.
Sabía que aquel era el inicio de algo grande. El general prosiguió. A partir del próximo mes implementaremos un programa piloto llamado Strength Through Humanity, Fuerza a través de la humanidad. Reconocerá los actos de compañerismo como parte del mérito militar. Ayudar a un camarada no será un desliz, será una muestra de liderazgo. La frase quedó flotando en el aire como una promesa. Esa noche, cuando Hayes se retiró a su despacho, observó por la ventana los campos iluminados por la luna. Vio a los soldados caminando juntos, hablando, riendo en voz baja. Aquello, pensó, era el verdadero ejército que siempre había soñado dirigir. Se sirvió una taza de café y, al mirar el vapor elevarse, murmuró para sí. Tal vez todavía podamos enseñar al mundo que la fuerza no nace del miedo, sino del corazón. El amanecer en Fort Ashley tenía un tono distinto. Los primeros rayos del sol se deslizaban sobre las barracas y, por primera vez en mucho tiempo, la base parecía respirar. El aire ya no pesaba como antes. Había risas en el comedor, saludos que no sonaban mecánicos, conversaciones que no temían ser escuchadas. El general Adrian Hayes caminaba con paso tranquilo por el pasillo principal. Saludaba a cada soldado con un gesto breve pero genuino. Detrás de él, el eco de sus botas sonaba distinto, menos marcial, más humano. Al llegar a su oficina, encontró una carpeta sobre el escritorio. Era de la sargento primero Mara Collins. En la portada se leía, Informe inicial del programa Fuerza a través de la humanidad. La leyó despacio. En las primeras 48 horas desde la cancelación del antiguo régimen, las denuncias internas por conducta inapropiada habían desaparecido por completo. 3 soldados habían solicitado voluntariamente asesoramiento psicológico, algo que antes era casi impensable. Otros 5 se habían ofrecido para ayudar a compañeros con dificultades de entrenamiento. Hayes sonrió. Era el comienzo de un cambio real. A las 8 en punto, Mara abrió las puertas del comedor para la primera charla de café, una idea que había propuesto al general la noche anterior. En lugar de una reunión formal, sería un encuentro abierto, cualquier soldado podía acudir a hablar, plantear inquietudes o simplemente compartir una historia. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. En pocos minutos, la sala se llenó de voces. Algunos al principio se sentaron con rigidez, sin saber cómo actuar sin protocolo, pero poco a poco comenzaron a relajarse. El primero en hablar fue el soldado Eli Mason, visiblemente nervioso. General Hayes, dijo, hace un año quise abandonar el ejército. Sentía que aquí no había lugar para alguien que se preocupaba por los demás. Pero hoy siento que puedo quedarme. Hayes lo observó con una mezcla de orgullo y humildad. Me alegra escucharlo, Mason. El ejército necesita soldados con corazón. Otro soldado levantó la mano, el cabo Jordan Vega, un joven de rostro curtido por el sol. Señor, ¿y qué pasa con los que antes fueron castigados? ¿Habrá alguna reparación? Hayes asintió. Sí. Todas las advertencias injustas serán eliminadas de los registros. Nadie aquí llevará más la marca del miedo. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Era como si las paredes mismas se despojaran de años de silencio acumulado. Mara observaba la escena desde un rincón. Aquella energía colectiva era lo que siempre había creído que el ejército debía representar: camaradería, propósito y humanidad. Durante las semanas siguientes, la base cambió más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. Los entrenamientos, antes fríos y mecánicos, comenzaron a llenarse de cooperación. Si un soldado caía en una carrera de obstáculos, otro lo ayudaba a levantarse sin temor a sanción. Los instructores, en lugar de gritar órdenes vacías, enseñaban con empatía y rigor. El teniente Rhodes, inicialmente escéptico, fue uno de los primeros en notar la diferencia. En una reunión privada con Hayes, admitió: Señor, nunca pensé que la moral pudiera influir tanto en el rendimiento. Pero las puntuaciones de tiro han subido un 15%, y las faltas disciplinarias se redujeron casi a la mitad. Hayes asintió, satisfecho. Cuando la gente siente que pertenece a algo más grande que su miedo, da lo mejor de sí. Mientras tanto, Mara se dedicaba a consolidar su nuevo departamento. Creó un equipo de mentores entre pares, emparejando a soldados experimentados con nuevos reclutas. El objetivo no era solo instruir, sino acompañar. El programa fue un éxito inmediato. Los novatos se adaptaban más rápido, los veteranos se sentían útiles, y las relaciones entre rangos se volvían más naturales. Un día, mientras revisaba reportes en su oficina,
Mara recibió una visita inesperada, el coronel Pierce. Él ya no tenía el mismo aire autoritario de antes. Se mantenía erguido, pero en su mirada había un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Sargento Collins, dijo con voz grave. Vine a pedirle disculpas. Mara se quedó inmóvil. No esperaba escucharlo de él. Por mis órdenes, usted fue sancionada varias veces, continuó. Pensé que estaba preservando la disciplina. En realidad, la estaba destruyendo. Ella lo observó unos segundos antes de responder. No era el único, coronel. Todos estábamos atrapados en ese sistema. Lo importante es que ya no lo estamos. Pierce bajó la cabeza. A veces, cuando uno sigue reglas demasiado tiempo, olvida por qué las sigue. Gracias por recordárnoslo. Cuando se marchó, Mara sintió que una etapa oscura finalmente se cerraba. A medida que el programa Fuerza a través de la humanidad crecía, Hayes empezó a recibir llamadas de otras bases interesadas en replicar la iniciativa. La primera en hacerlo fue Fort Arlington, donde los índices de deserción eran alarmantes. El general no podía evitar sentir un orgullo silencioso. Había sido un hombre de órdenes y jerarquías, pero ahora comprendía que el verdadero liderazgo no se imponía con gritos, sino con ejemplo. Una noche, mientras revisaba informes, escuchó un golpeteo en su puerta. Era Mara. ¿Puedo pasar, señor? Claro, Collins. Siempre tienes las puertas abiertas. Ella entró con una carpeta gruesa. Es el reporte del mes. Las solicitudes de traslado han bajado un 67%. Las renovaciones de contrato subieron casi 80%. Y los índices de moral están en 89%. Hayes sonrió. Hace un año estábamos en 34%. Lo sé, señor, respondió Mara. Y todavía no hemos terminado. ¿Qué propones ahora? Ella respiró hondo antes de hablar. Quiero incluir sesiones de liderazgo emocional en la formación de suboficiales. Si queremos mantener este cambio, tenemos que enseñar a los nuevos mandos a liderar con empatía desde el principio. El general la miró, impresionado. Eso es exactamente lo que necesitamos. Prepáralo. El siguiente martes, durante la segunda charla de café, la base alcanzó un punto de inflexión. Más de 40 soldados asistieron, entre ellos oficiales, reclutas y personal administrativo. No había rangos dentro de aquella sala, solo personas compartiendo historias. Uno de los asistentes, el cabo Rivers, contó que había pensado en dejar el ejército tras la muerte de su hermano. Pero cuando el sargento Collins me ayudó a superarlo, entendí que esto no es solo un trabajo. Es una familia. El silencio que siguió fue profundo. Algunos asintieron, otros se limpiaron las lágrimas. Hayes levantó la vista y dijo: eso es exactamente lo que somos. Una familia con uniforme. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba tras los hangares, el general observó cómo los soldados jugaban al baloncesto junto al gimnasio. Reían, se empujaban amistosamente, vivían. En su corazón, Hayes comprendió que había aprendido más en los últimos meses que en toda su carrera. La disciplina sin compasión era solo rigidez. La compasión sin disciplina era caos. Pero juntas, formaban la esencia del verdadero soldado. Y por primera vez en años, el general se permitió sonreír sin reservas. El ejército, pensó, había recordado como ser humano. La noticia del nuevo programa se propagó más rápido de lo que nadie esperaba. En cuestión de semanas, Fort Ashland se convirtió en un tema recurrente en los informes internos del ejército. Los comandantes de otras bases querían entender cómo una guarnición que había estado al borde del colapso moral había logrado transformarse en tan poco tiempo. El general Adrian Hayes recibía llamadas casi todos los días. Algunos superiores le pedían datos, otros, de manera más discreta, buscaban consejo. Pero lo que más lo sorprendía era el tono de esas conversaciones. Ya no se hablaba de castigos, ni de control. Se hablaba de personas. Una tarde, mientras revisaba correspondencia en su despacho, su asistente le entregó una carta con sello oficial del Comando Sur. El remitente era el general Harrison, su antiguo superior. Hayes pensó que sería una reprimenda por sus métodos poco ortodoxos, pero al abrirla descubrió algo distinto. General Hayes, sus resultados son sobresalientes. El índice de retención y el rendimiento en Fort Ashland son los más altos de la región. Siga adelante con lo que está haciendo. Estamos atentos a su modelo. Hayes dejó la carta sobre la mesa y exhaló lentamente. Por primera vez en su carrera,
una orden superior no exigía endurecer protocolos, sino seguir humanizando el sistema. En los días siguientes, la sargento primero Mara Collins implementó el nuevo curso de liderazgo emocional. Los suboficiales se mostraron reacios al principio, algunos temían que el entrenamiento debilitara la disciplina. Pero bastó una sola sesión para entender que aquello no se trataba de suavizar el ejército, sino de hacerlo más fuerte. Liderar, dijo Mara frente a la clase, no es mandar. Es comprender que mueve a las personas que confían en ti. Si no sabes quiénes son, nunca sabrás cómo guiarlas. Uno de los participantes, el sargento Blake Dawson, levantó la mano. Pero, ¿qué pasa cuando la empatía interfiere con la autoridad? Mara lo miró directamente. Entonces no estás ejerciendo autoridad, estás imponiendo miedo. Y el miedo no dura, Dawson. Lo que dura es el respeto. El aula quedó en silencio. Aquellas palabras se quedaron flotando mucho después de que la clase terminara. La transformación se notaba en los detalles más pequeños. Los murales de las paredes, antes llenos de lemas fríos y agresivos, ahora mostraban frases sobre unidad y propósito. El comedor había recuperado el bullicio de voces y risas. Los soldados se organizaban para celebrar los cumpleaños de sus compañeros, algo impensable un año atrás. El cabo Jordan Vega, que había sido uno de los más escépticos, ahora lideraba grupos de apoyo para soldados con dificultades familiares. En una de las reuniones, dijo con una sonrisa tímida: pensé que mostrar emoción era un signo de debilidad. Pero resulta que es todo lo contrario. Cuando te atreves a sentir, inspiras a los demás a hacerlo también. Mientras tanto, Hayes comenzó a redactar un informe completo sobre la evolución de la base. Pasaba horas analizando gráficos, revisando encuestas, comparando estadísticas. Los números eran impresionantes. Las solicitudes de traslado habían caído un 67%. Las renovaciones de contrato habían aumentado un 78%. Los informes disciplinarios se habían reducido en un 70%. El índice de moral interna alcanzaba un récord histórico. Pero lo que más lo conmovía eran las cartas anónimas que llegaban a su despacho. Una de ellas decía: General, gracias por devolvernos la fe en lo que hacemos. Antes venía a trabajar con miedo. Hoy vengo con orgullo. Hayes la guardó en su cajón personal, junto a la insignia vieja de su primer uniforme. Un mes después, el Comando Sur envió una delegación a Fort Ashland para observar el nuevo modelo en acción. Entre los visitantes se encontraba el coronel Derek Lang, un hombre conocido por su rigidez. Desde el primer día de la inspección, Lang observó en silencio. Tomaba notas, analizaba, hacía preguntas. Al finalizar la semana, pidió hablar con Hayes y Collins. Se reunieron en la sala de conferencias. General, lo que he visto aquí desafía todo lo que me enseñaron, admitió Lang. Y, sin embargo, funciona. Hayes lo miró con calma. No hemos cambiado las reglas básicas, coronel. Solo recordamos por qué existen. La disciplina no sirve si no tiene un propósito humano detrás. Lang se quedó pensativo. Luego se volvió hacia Mara. Sargento Collins, su programa de mentoría entre pares ha tenido resultados notables. ¿Cree que podría adaptarse a otras bases? Con gusto, respondió ella. La estructura es flexible. Solo se necesita voluntad. Lang asintió. Entonces prepárese. El comando quiere implementarlo en 3 bases piloto. Mara intercambió una mirada con Hayes. No hacía falta decir nada, lo habían logrado. Los meses siguientes fueron un torbellino. Collins viajaba constantemente entre Fort Ashland y las nuevas bases del programa. En cada una dejaba un rastro de inspiración. En Fort Brenton, un joven recluta le dijo: Señora, nunca pensé que un oficial pudiera preguntarme cómo me siento. Mara sonrió. Acostúmbrate, soldado. Ese es el nuevo ejército que estamos construyendo. Hayes, por su parte, fue invitado a presentar su modelo en la Conferencia Nacional de Liderazgo Militar. Su ponencia, titulada Disciplina con Corazón, causó sensación. Muchos comandantes se acercaron a felicitarlo, y otros, más cautos, lo miraban con curiosidad, preguntándose si realmente la empatía podía coexistir con la autoridad. En el cierre del evento, un periodista le preguntó qué lo motivó a iniciar aquella revolución silenciosa. Hayes respondió sin dudar. Un día me di cuenta de que había creado soldados obedientes, pero infelices. Y comprendí que un ejército triste no puede ganar ninguna guerra, ni siquiera la interna. De vuelta en Fort Ashland,
la vida continuaba con un ritmo nuevo. Las charlas de café ya eran una tradición semanal. Incluso los oficiales más antiguos asistían de vez en cuando, atraídos por el ambiente de confianza. En una de esas reuniones, Mara contó una anécdota que conmovió a todos. Hace un año, estaba lista para renunciar, dijo. Me sentía invisible, inútil. Pero aquel día, cuando el general canceló las viejas políticas, entendí que la compasión también tiene rango. Un silencio respetuoso llenó la sala. Luego alguien comenzó a aplaudir, y pronto todos se unieron. Una tarde de otoño, Hayes recibió una llamada directa del Pentágono. El mensaje era claro, el alto mando quería que desarrollara un programa oficial basado en su filosofía. Lo llamarían Strength Through Humanity. General Hayes, dijo el funcionario al teléfono, queremos que usted lidere la implementación en todas las bases del Comando Sur. Hayes guardó silencio unos segundos antes de responder. Aceptaré, con una condición. La sargento primero Mara Collins será ascendida y ocupará el cargo de oficial de bienestar de las tropas. Sin ella, este programa no existiría. El funcionario dudó unos instantes y luego aceptó. Hayes colgó el teléfono, se recostó en su silla y miró por la ventana. Afuera, los soldados entrenaban bajo el sol, pero sus rostros ya no mostraban agotamiento, sino propósito. El cambio que había comenzado con una sola conversación en un almacén de suministros ahora se extendía como una corriente imparable. Al anochecer, Mara regresó a la base. Encontró al general en su oficina, con una sonrisa tranquila. ¿Qué ocurre, señor?, preguntó ella. Nos han dado luz verde, respondió Hayes. A partir de ahora, Fort Ashland será el modelo del nuevo ejército. Y tú, Collins, serás la primera oficial de bienestar del Comando Sur. Mara quedó en silencio, intentando procesar la magnitud de aquello. Nunca imaginé que mostrar compasión me llevaría hasta aquí. Ni yo, dijo Hayes. Pero quizá ese era el verdadero camino del liderazgo. Afuera, el viento soplaba entre las banderas. La base que una vez había sido símbolo de miedo ahora era sinónimo de esperanza. Y esa noche, Fort Ashland volvió a dormir con la certeza de que la humanidad había regresado al corazón del ejército. El amanecer en Fort Ashland era distinto desde que la bandera ondeaba con otro significado. Ya no simbolizaba solo disciplina y deber, sino también dignidad. La base había pasado de ser un engranaje en la maquinaria militar a convertirse en el corazón de una nueva filosofía, la fuerza a través de la humanidad. En los 6 meses siguientes, el programa se expandió con una rapidez asombrosa. 8 bases más lo adoptaron oficialmente y otras 20 solicitaron integrarse. Las estadísticas de cada una mostraban el mismo patrón: menos deserciones, menos sanciones, más compromiso. La sargento mayor Mara Collins se había convertido en el rostro visible del movimiento. Viajaba constantemente entre bases, impartiendo seminarios sobre liderazgo empático y programas de mentoría. A donde iba, dejaba huellas que transformaban. A veces, cuando el día terminaba, se sentaba sola frente al ventanal de su pequeña oficina. Veía las luces de la base parpadear a lo lejos y pensaba en todo lo que había cambiado. Recordaba el almacén donde había llorado por sentirse inútil. Recordaba la primera vez que desafió una orden injusta. Y recordaba al general Adrián Hayes, el hombre que había tenido el valor de admitir que estaba equivocado. Una mañana de septiembre, el viento soplaba con fuerza cuando llegó un mensaje cifrado del Pentágono. Hayes lo leyó en silencio. Era una convocatoria oficial. Debía presentar los resultados del programa ante el Consejo Estratégico del Ejército. El general suspiró. Aquello no era una simple reunión. Era una prueba. Cuando se lo contó a Mara, ella lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Van a poner a prueba todo lo que hemos hecho, dijo ella. Lo sé. Y algunos no querrán escucharlo. Entonces, hágales escuchar a los soldados, no a las estadísticas, respondió con firmeza. Esas voces son imposibles de rebatir. Hayes asintió. Sabía que tenía razón. El día de la reunión llegó. En el gran salón del Pentágono, una docena de generales y altos mandos se sentaban alrededor de una mesa ovalada. En el centro, una pantalla mostraba los datos de Fort Ashland. General Hayes, dijo el presidente del Consejo, su programa ha llamado la atención del país. Pero algunos creen que puede debilitar la estructura militar. Queremos entenderlo. Hayes respiró hondo y comenzó su exposición. Habló de números, de moral, de eficiencia.
Mostró gráficos que demostraban mejoras en todos los indicadores. Pero luego hizo algo inesperado, apagó la pantalla. Con su permiso, señores, quiero contarles una historia, dijo. El silencio fue absoluto. Hace un año, una sargento fue castigada por consolar a un compañero cuyo padre acababa de morir. En ese momento comprendí que habíamos confundido disciplina con frialdad, profesionalismo con indiferencia. Decidí cambiarlo. Hoy esa misma mujer es oficial de bienestar y ha ayudado a transformar 8 bases. No porque desafiara órdenes, sino porque recordó algo que habíamos olvidado, que antes de ser soldados, somos humanos. El presidente del consejo se reclinó en su asiento. ¿Y usted cree que la empatía puede reemplazar a la autoridad? Hayes lo miró con serenidad. No la reemplaza, la perfecciona. Un soldado que confía en su líder obedece sin miedo, no por obligación, sino por lealtad. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Luego, uno de los generales más antiguos habló con voz ronca. General Hayes, lo que usted propone, quizás sea el futuro. Esa misma tarde, cuando el general regresó a Fort Ashland, encontró a Mara esperándolo en la pista de aterrizaje. ¿Cómo fue?, preguntó ella. No lo sé aún. Pero creo que los hicimos pensar. Ella sonrió. Entonces ganamos la primera batalla. Los meses siguientes fueron intensos. El programa Strength Through Humanity fue oficialmente aprobado como plan piloto nacional. Collins fue ascendida a teniente, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un puesto de liderazgo en bienestar de tropas en el ejército. Su rostro apareció en artículos y revistas militares. Las palabras compasión y disciplina empezaban a aparecer juntas en los titulares, algo que habría parecido absurdo años atrás. Pero no todos estaban conformes. En Fort Benton, una de las bases que adoptó el programa, comenzaron a surgir resistencias. Algunos oficiales antiguos se negaban a aplicar las nuevas normas. Argumentaban que el ejército no era un grupo de terapia. Las tensiones crecieron hasta que un incidente lo cambió todo. Un soldado novato, Evan Brooks, fue humillado públicamente por su capitán por haber llorado durante un entrenamiento conmemorativo. Al día siguiente, Brooks desapareció de la base. Lo encontraron 3 días después en un hospital cercano. Había intentado quitarse la vida. La noticia sacudió todo el sistema. Cuando Hayes recibió el informe, su rostro se endureció. Llamó a Mara de inmediato. Necesito que vayas a Fort Benton, le ordenó. Haz lo que sea necesario para reparar esto. Sí, señor, respondió ella sin dudar. El viaje fue largo. Cuando llegó, encontró una base silenciosa, con soldados que evitaban mirarse entre sí. La atmósfera le recordó demasiado a lo que Fort Ashland había sido. Pidió hablar con el capitán responsable. El hombre la recibió con frialdad. Señora, con todo respeto, no tengo tiempo para sus teorías de bienestar. Este es un ejército, no un centro de consejería. Mara lo miró fijamente. Tiene razón, capitán. Esto es un ejército. Y precisamente por eso, sus soldados deben sentirse seguros, no avergonzados. La fuerza nace de la confianza, no del miedo. El hombre desvió la mirada. Ella continuó. El soldado Brooks intentó morir porque creyó que no podía ser humano. Eso es un fracaso de liderazgo, no de entrenamiento. El capitán no respondió. Solo asintió con gesto grave. Durante los días siguientes, Mara organizó grupos de diálogo y nuevas charlas de café. Al principio solo asistían unos pocos soldados, pero pronto el comedor volvió a llenarse. Hablaban de lo que sentían, de lo que temían, de lo que esperaban. Una semana después, cuando el joven Brooks fue dado de alta, regresó a la base. Lo recibieron con aplausos. Aquella noche, Mara le dijo: nadie aquí volverá a ser castigado por sentir. Has abierto los ojos de todos. Brooks asintió, con lágrimas silenciosas. Cuando Hayes visitó Fort Benton un mes después, encontró un lugar irreconocible. El ambiente pesado había desaparecido. Los soldados hablaban entre sí, los oficiales habían adoptado las nuevas prácticas, y la base mostraba los mejores indicadores de moral del país. Esa noche, durante la cena, Hayes se dirigió al grupo. Este programa no trata de debilitar al ejército, dijo. Trata de hacerlo invencible. Porque un ejército que se cuida entre sí no puede ser derrotado. Los soldados lo escucharon con atención, y cuando terminó, se levantaron para aplaudirlo. Mara lo miró desde la mesa lateral. Sabía que aún quedaba un largo camino,
pero aquel momento confirmaba que el cambio era real. De regreso en su oficina, Hayes observó los informes que llegaban de todas las bases. Cada una contaba una historia diferente, pero con el mismo hilo común: humanidad. El ejército, aquel coloso impersonal, estaba redescubriendo su rostro. Y mientras la noche caía sobre Fort Ashland, el general pensó en silencio: tal vez la guerra más importante no se libra contra un enemigo, sino contra la indiferencia. El eco del cambio había llegado demasiado lejos para detenerse, pero no todos celebraban la transformación. En los pasillos del Pentágono y en algunos círculos políticos, comenzaban a escucharse murmullos: el ejército se está ablandando, esto no es una organización de caridad, la compasión no gana guerras. El general Adrian Hayes lo sabía. Cada día recibía más correos anónimos, más cartas con críticas veladas, más miradas frías durante las reuniones. Aún así, no dio un paso atrás. Había aprendido, con el peso de su propio error, que la verdadera autoridad se sostenía sobre la verdad, no sobre el miedo. Una mañana de enero, lo llamaron a Washington para presentarse ante el Comité de Supervisión Militar. En la carta, escrita con el tono seco de los asuntos graves, se insinuaba que su programa podía comprometer la estructura jerárquica del ejército. Mara Collins, que ahora ostentaba el rango de teniente, entró a su despacho justo cuando él terminaba de leer. ¿Otra reunión?, preguntó con una media sonrisa, aunque ya intuía la respuesta. Esta vez no es una reunión, respondió Hayes. Es una audiencia. Mara se sentó frente a él. Van a intentar desacreditarte. Ya lo sé, dijo con calma. Pero no pueden cambiar los hechos. Los números están de nuestro lado. Los números no bastan, replicó ella. Quieren emociones frías, no soldados humanos. Hayes la miró durante un instante y sonrió apenas. Entonces tendremos que enseñarles que la humanidad también se puede medir. La audiencia se llevó a cabo en una sala repleta de oficiales de alto rango y asesores civiles. Los micrófonos estaban encendidos, las cámaras de prensa esperaban cualquier gesto de debilidad. El presidente del comité, un senador veterano llamado Richard Lawson, tomó la palabra con voz grave. General Hayes, usted ha impulsado un programa que algunos consideran revolucionario, y otros, peligroso. Su fuerza a través de la humanidad está transformando el ejército, pero ¿a qué costo? Hayes se puso de pie. Su uniforme impecable brillaba bajo la luz blanca del recinto. A ningún costo, señor. Hemos reducido las bajas por estrés, aumentado la retención de personal y mejorado el rendimiento en misiones conjuntas. Lo que ha cambiado no es la disciplina, sino el propósito. Lawson entrelazó los dedos sobre la mesa. General, con respeto, ¿no teme que esta nueva filosofía debilite la autoridad? Hayes sostuvo su mirada. Temo más al tipo de autoridad que destruye el alma de quienes la obedecen. Un murmullo recorrió la sala. El senador frunció el ceño. ¿Y si mañana sus soldados enfrentan una crisis real? ¿Una guerra? ¿Qué hará su humanidad entonces? El general no dudó. Harán lo que hacen los hombres y mujeres que creen en lo que defienden, luchar juntos, no por miedo, sino por amor a su causa y a sus compañeros. Un silencio pesado se instaló en el recinto. Por primera vez, Lawson no respondió. Cuando la audiencia terminó, los medios se abalanzaron sobre él. Preguntas, flashes, titulares. ¿Está convirtiendo el general Hayes al ejército en un experimento social? ¿Puede la empatía coexistir con la guerra? Hayes no contestó. Sabía que cada palabra podía distorsionarse. Esa noche, mientras regresaba en el avión militar a Fort Ashland, miró por la ventanilla el resplandor de las ciudades bajo las nubes. Pensó en los soldados que dormían en las bases, en los que aún tenían miedo de hablar, y en los que habían aprendido a hacerlo. El cambio ya no dependía de él, había germinado en miles de corazones. En la base, Mara lo esperaba con un termo de café y una sonrisa cansada. He visto las noticias. Te hiciste famoso otra vez. O infame, depende del canal, bromeó él. Ella se sentó frente a él. ¿Y ahora qué? Hayes se quedó mirando el vapor que salía de la taza. Ahora vienen por nosotros. No con armas, sino con dudas. Entonces seguiremos haciendo lo mismo de siempre, dijo ella con determinación. Demostrar que esto funciona. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los noticieros debatían, los veteranos discutían en tertulias televisivas, los políticos utilizaban el tema como bandera de campaña. ¿Un ejército sensible? ¿Dónde queda la dureza?, decían algunos.
Pero en las bases, la realidad hablaba por sí misma. Las encuestas de moral se mantenían en su punto más alto en décadas. Los índices de suicidio descendían. La eficiencia en misiones aumentaba. Las estadísticas desmentían cada argumento de los críticos. Una tarde, Hayes recibió una videollamada de un comandante en el extranjero, coronel Tarek Olsen, responsable de una base en misión humanitaria. General, quería informarle que aplicamos su modelo aquí en Norlandia. Los resultados son extraordinarios. La población local colabora con nosotros. No nos temen, nos respetan. Hayes sintió un nudo en la garganta. Eso es exactamente lo que buscábamos, coronel. Que la fuerza inspire respeto, no miedo. Mientras tanto, en Fort Ashland, Mara seguía con sus charlas semanales. Cada martes, soldados y oficiales se reunían en el comedor principal. No había discursos, solo conversaciones. Una noche, un joven soldado, apenas 20 años, levantó la mano. «Teniente, ¿usted cree que este cambio durará?», preguntó con cierta inseguridad. «Porque algunos dicen que cuando cambie el mando todo volverá a ser como antes». Mara lo miró con ternura y respondió: «Durará mientras tú y tus compañeros crean que vale la pena. Las órdenes pueden cambiar, pero las personas no olvidan lo que se siente ser tratadas con respeto». El soldado asintió, y los demás también. En ese instante, ella entendió que la revolución ya no necesitaba decretos. Se había vuelto parte del ADN de esos jóvenes. A finales de marzo, Hayes fue convocado nuevamente a Washington. Esta vez, la llamada provenía directamente del Consejo Nacional de Defensa. Cuando llegó, lo recibió el secretario del Ejército con un apretón de manos firme. «General Hayes, su trabajo ha trascendido todas las expectativas. Queremos ampliar el programa a todo el Comando Norte. Eso afectará a más de 200.000 tropas», respondió Hayes, sorprendido. «Precisamente. Y queremos que usted lo dirija». Hayes guardó silencio unos segundos. «Solo aceptaré si se incluye una cláusula obligatoria. Cada base debe tener un oficial de bienestar designado. Y sé exactamente quién debe supervisarlo». El secretario sonrió. «Teniente Collins, ¿verdad?». «Sí. Ella representa el espíritu de este programa más que nadie». El secretario extendió su mano. «Trato hecho, general». De regreso a Fort Ashland, Hayes reunió a sus oficiales. «Hoy comienza una nueva etapa», dijo con voz firme. «No será fácil. Cuanto más alto lleguemos, más fuerte será la resistencia. Pero no olviden esto, el verdadero enemigo no es la guerra, es la indiferencia». Mara lo observó mientras hablaba. En su rostro ya no quedaba rastro del hombre que una vez gobernó con miedo. Había aprendido a liderar desde la empatía, y esa transformación irradiaba en cada palabra. Esa noche, mientras caminaban por la pista de aterrizaje, el aire olía a lluvia. «¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?», preguntó ella. «Ni en mis mejores sueños», respondió él. «Entonces», dijo Mara, mirando hacia las luces lejanas de la base, «será mejor que no despertemos todavía». Hayes sonrió. «No lo haremos, teniente. No mientras aún quede un soldado que crea que cuidar al otro es parte del deber». El trueno resonó a lo lejos, pero sobre la base no había miedo. Solo la certeza de que, esta vez, el cambio era irreversible. El amanecer sobre Fort Ashland era distinto desde que el programa Fuerza a través de la humanidad había florecido. Los entrenamientos seguían siendo duros, las pruebas exigentes, las misiones rigurosas. Pero algo había cambiado en el aire, las voces en los pasillos ya no sonaban apagadas, los rostros mostraban vida, y las risas eran un sonido común, no un lujo. Sin embargo, mientras la base respiraba esperanza, en las oficinas del alto mando, se gestaba algo oscuro. Algunos generales veteranos, acostumbrados al mando rígido y sin cuestionamientos, consideraban que el programa de Adrián Hayes estaba minando la disciplina. Lo llamaban en privado la revolución blanda. El general Robert Kane, jefe del Estado Mayor en la región norte, encabezaba ese grupo. Su filosofía era simple: el miedo mantiene la línea. Para él, Hayes era un idealista que ponía en riesgo la estructura de mando con su énfasis en la empatía. Una tarde, en una sala de conferencias en Washington, Kane reunió a 3 oficiales superiores y desplegó un dossier sobre la mesa. «Este es el informe mensual de Fort Ashland», dijo con voz grave. «Rendimiento alto, moral elevada, pero con un detalle preocupante: la reducción de sanciones disciplinarias en un 75%.
¿Y eso no es bueno?, preguntó el coronel Price, confundido. Kane lo miró con desdén. No, coronel. Significa que están dejando pasar la indisciplina bajo el disfraz de humanidad. Si dejamos que eso se propague, el ejército perderá su columna vertebral. Uno de los otros oficiales intervino. ¿Qué propone, señor? Kane entrecerró los ojos. Hay que exponer las grietas del programa. Y cuando se derrumbe, también se caerá el mito de Hayes. Mientras tanto, en Fort Ashland, Mara Collins trabajaba día y noche en la expansión del programa. La habían ascendido oficialmente a capitana de bienestar de tropas, y su función era coordinar a los nuevos oficiales que replicaban el modelo en otras bases. Cada semana recibía informes de lugares tan lejanos como Alaska o Puerto Rico, donde los soldados habían adoptado la filosofía con entusiasmo. Una noche, mientras revisaba mensajes en su oficina, escuchó pasos en el pasillo. Alguien tocó la puerta. Adelante, dijo sin levantar la vista. Era el sargento David Lorne, uno de los primeros en unirse al programa de mentoría entre pares. Capitana, pensé que debía ver esto, dijo, extendiéndole una carpeta. Mara la abrió. Eran copias de correos electrónicos filtrados entre oficiales de alto rango. En ellos se mencionaban instrucciones discretas para auditar Fort Ashland y recolectar evidencia de insubordinación. ¿De dónde sacaste esto, Lorne?, preguntó con el ceño fruncido. Una fuente del Comando Norte. No podía quedarme callado. Mara guardó silencio. Sabía lo que eso significaba, alguien en las alturas estaba intentando sabotearlos. A la mañana siguiente, fue directamente al despacho de Hayes. Él la recibió con el rostro sereno, aunque sus ojos mostraban cansancio. ¿Qué pasa, Mara? Ella colocó la carpeta sobre el escritorio. Están preparando algo. Kane y su gente. Quieren desacreditarte. Hayes hojeó los documentos lentamente, luego suspiró. Sabía que esto llegaría. Cuando se desafía un sistema, el sistema responde. ¿Qué haremos? Él la miró con calma. Nada que no hayamos hecho antes. Ser transparentes. Si quieren auditar, que lo hagan. No tenemos nada que ocultar. Pero manipularán los resultados, insistió ella. Ya sabes cómo funciona. Hayes asintió, pero sonrió levemente. Entonces contaremos nuestra historia primero. Si ellos van a jugar con la narrativa, nosotros la adelantaremos. 2 días después, Fort Ashland organizó una jornada abierta para la prensa y representantes del Congreso. Los periodistas fueron invitados a recorrer las instalaciones, hablar con los soldados y observar el funcionamiento del programa sin restricciones. La base se llenó de cámaras, micrófonos y curiosos. Los soldados, lejos de mostrarse nerviosos, hablaban con orgullo de su trabajo. Una reportera del Times entrevistó a un joven cabo que había participado en misiones de rescate. ¿Qué ha significado para usted este programa?, preguntó ella. Me salvó la vida, respondió él sin dudar. Antes tenía miedo de pedir ayuda. Pensaba que me llamarían débil. Ahora sé que ser fuerte también significa hablar. La frase se viralizó esa misma tarde. En cuestión de horas, el país entero hablaba del soldado que aprendió que ser humano no es debilidad. Kane, al enterarse, arrojó su taza de café contra la pared. Maldita sea, gruñó. Les dimos un escenario, y lo convirtieron en un altar. El ataque siguiente fue más sutil. Una cadena de noticias afín al grupo de Kane publicó un informe anónimo que acusaba a Fort Ashland de bajar los estándares físicos de entrenamiento. La historia se difundió rápidamente, sembrando dudas entre el público. Mara leyó los titulares con indignación. «Esto es falso», exclamó. «Las cifras de rendimiento están por encima de la media nacional». Hayes se mantuvo tranquilo. «Déjalos hablar», dijo. «La verdad se sostiene sola». Pero cuando al día siguiente recibió una notificación de que se abriría una investigación formal, entendió que el juego había subido de nivel. La comisión de inspección llegó una semana después. Oficiales con rostros fríos y carpetas negras comenzaron a revisar todo: expedientes, registros, evaluaciones. Hablaban en susurros, tomaban notas, observaban cada detalle. Mara acompañaba a los soldados para asegurarse de que nadie se sintiera intimidado. Pero en el fondo, el miedo reaparecía. Una tarde, uno de los inspectores citó a Hayes a la sala de juntas. «General, encontramos irregularidades en algunos informes de desempeño», dijo con tono severo. «Hay evaluaciones sin sellos oficiales.
Hayes revisó los documentos. Porque fueron actualizadas electrónicamente. Implementamos el sistema digital hace 3 meses, con autorización del Comando Sur. El inspector lo miró en silencio, incómodo. Sabía que tenía razón. Durante 3 semanas, la base vivió bajo escrutinio. Pero cuanto más hurgaban los auditores, más encontraban evidencia de orden, compromiso y resultados sobresalientes. Finalmente, el jefe de la comisión entregó su informe al Comando Central. En la conclusión se leía: no se han detectado prácticas indebidas. El programa, Fuerza a través de la humanidad, demuestra eficacia comprobada en retención, disciplina y moral. Recomendamos su expansión. Kane recibió la noticia con una mueca amarga. Su plan había fracasado. Esa noche, en el comedor principal de Fort Ashland, Hayes tomó la palabra frente a sus soldados. Nos pusieron a prueba, dijo con voz grave. Y superamos la prueba sin levantar un arma. La demostración más grande de fuerza no está en vencer con violencia, sino en resistir con integridad. Los soldados aplaudieron. Mara, entre ellos, sentía una mezcla de orgullo y alivio. Después del discurso, se acercó al general. ¿Cree que se rendirán ahora?, preguntó. Hayes negó con la cabeza. No. Pero ya no importa. No pueden detener una idea cuando deja de pertenecer a una persona y se convierte en el corazón de todos. En el silencio que siguió, ambos supieron que tenían razón. La batalla por la humanidad dentro del ejército apenas comenzaba, pero por primera vez, sabían que estaban ganando. El sol ardía sobre el desierto de Candora, un territorio remoto donde las misiones de paz se habían convertido en operaciones de supervivencia. A ese lugar fue enviado el general Adrian Hayes junto a la capitana Mara Collins, para implementar por primera vez el programa Fuerza a través de la humanidad en una zona de conflicto activo. Era el mayor desafío desde el inicio del proyecto. No se trataba de entrenamientos ni de simulacros, sino de una guerra real, con vidas en juego, alianzas frágiles y un enemigo que no reconocía las reglas. Mientras el convoy avanzaba entre dunas y ruinas, Mara observaba el paisaje. El calor deformaba el horizonte y el aire olía a polvo y metal. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, rompiendo el silencio. Nunca lo he estado, respondió Hayes con una leve sonrisa. Pero si nuestro programa no sirve aquí, entonces no sirve en ningún lugar. El campamento base de la misión Delta se encontraba en un valle protegido por colinas rocosas. Allí los soldados sobrevivían entre patrullas, emboscadas y noches sin dormir. La moral era baja. Nadie creía en los discursos sobre empatía o bienestar, solo pensaban en regresar vivos a casa. Al llegar, los recibió el coronel Jackson Reed, un hombre curtido por años de combate. Su rostro mostraba la mezcla de respeto y recelo de quien había oído hablar demasiado de teorías desde un escritorio. General Hayes, bienvenida a su presencia, dijo con tono formal, pero le advierto que aquí la compasión no detiene balas. Hayes asintió sin ofenderse. No venimos a detener balas, coronel. Venimos a que su gente recuerde por qué aún se levantan cada día. La primera semana fue un desastre. Los soldados miraban con desconfianza cada iniciativa del programa. Las charlas sobre liderazgo humano parecían ingenuas en medio de los bombardeos. Los talleres de mentoría se vaciaban, los informes de estrés aumentaban. Una noche, Mara entró al despacho improvisado de Hayes con evidente frustración. Nos están cerrando las puertas, dijo. Nadie quiere participar. Creen que esto es una broma. El general estaba sentado frente a un mapa lleno de marcas rojas. Levantó la mirada. Es normal. Llevan demasiado tiempo creyendo que la dureza es lo único que los mantiene vivos. ¿Y qué haremos? Esperar a que la realidad hable por nosotros. Mara frunció el ceño, sin entender. ¿Esperar qué? Un momento de verdad, respondió él. Siempre llega. El momento llegó antes de lo esperado. 2 días después, una patrulla cayó en una emboscada en la carretera norte. 3 soldados resultaron heridos y uno desapareció. El cabo Rick Nolan, apenas 20 años, el más joven del destacamento. La base quedó en silencio. En otros tiempos, eso habría sido un número más en la lista de pérdidas. Pero esta vez, algo distinto se encendió en los corazones de los hombres. Mara reunió a los compañeros del cabo desaparecido. Nadie hablaba. El miedo y la culpa pesaban en el aire. Escuchen, dijo finalmente. Este muchacho no es un número. Es uno de ustedes. Y mientras haya una posibilidad de que siga con vida, no lo daremos por perdido.
El coronel Reed, presente en la sala, arqueó una ceja. Con todo respeto, capitana, no podemos arriesgar más vidas por una búsqueda sin garantías. Mara lo enfrentó con la mirada. Entonces no son ustedes los que arriesgarán nada. Iré yo. El silencio fue absoluto. Luego, uno de los soldados dio un paso al frente. Si ella va, yo también, dijo. Uno a uno, los demás hicieron lo mismo. En cuestión de segundos, se formó un grupo de rescate voluntario. Reed no tuvo opción más que autorizarlo. La operación se desarrolló durante la noche. Guiados por señales térmicas y rastros de combate, avanzaron entre los valles oscuros. En medio del silencio, Mara caminaba al frente, con la respiración contenida. Cuando finalmente lo encontraron, Rick Nolan estaba herido pero con vida, refugiado en una grieta rocosa. Había resistido solo durante 30 horas, alimentándose con el agua del botiquín. Al verlos, rompió a llorar. Creí que no volverían, susurró. Mara se arrodilló a su lado. En este ejército, nadie se queda atrás. Lo sacaron de allí bajo fuego enemigo. 2 soldados resultaron heridos leves, pero toda la unidad regresó con vida. Al llegar al campamento, los demás soldados los recibieron con vítores. El coronel Reed observó la escena en silencio. Luego se acercó a Hayes. General, creo que acabo de entender su programa. Hayes sonrió apenas. No se trata de entenderlo, coronel. Se trata de sentirlo. Desde esa noche, todo cambió. Los soldados comenzaron a asistir a las charlas voluntarias, los líderes adoptaron nuevas dinámicas de comunicación, y la moral del destacamento se elevó. Incluso los civiles locales, que antes evitaban acercarse, empezaron a colaborar. El programa Fuerza a través de la humanidad había superado su prueba más dura, funcionar en el campo de batalla. Los resultados fueron tan visibles que los mandos en Washington enviaron observadores internacionales. Entre ellos estaba una delegación de la ONU, interesada en adaptar el modelo para misiones de paz conjuntas. Durante una conferencia improvisada en el campamento, una periodista extranjera le preguntó a Hayes: ¿cree que la empatía puede coexistir con la guerra? Él respondió sin titubear: la guerra es el fracaso de la empatía. Pero mientras exista, nuestro deber es no dejar que también fracasen los seres humanos dentro de ella. La frase se volvió titular global al día siguiente. Con el tiempo, el destacamento Delta fue reconocido como el más eficiente del Comando Sur. Las bajas disminuyeron, la cooperación con las comunidades aumentó y los informes psicológicos mostraron un descenso histórico en casos de trauma severo. El coronel Reed, que al principio había sido el más escéptico, solicitó que todos sus mandos intermedios recibieran formación directa del programa. Una tarde, mientras el sol se escondía entre las dunas, se acercó a Hayes con un café en la mano. General, si alguien me hubiera dicho que una sonrisa podía mejorar la puntería de mis hombres, lo habría tomado por loco. Hayes rió. No es la sonrisa lo que mejora la puntería, coronel. Es lo que significa confianza. Reed asintió lentamente. Le debo una disculpa. No, dijo Hayes. Me debe un ejemplo. Ayúdeme a que esto se mantenga cuando yo ya no esté aquí. Semanas más tarde, al regresar a Estados Unidos, fueron recibidos como héroes silenciosos. En las bases se hablaba de lo ocurrido en Candora como de una leyenda moderna, una misión que no solo había salvado vidas, sino que había cambiado la manera en que los soldados entendían el valor de luchar. En la ceremonia de informe, el secretario del ejército resumió el impacto con una sola frase: el enemigo más grande que enfrentamos no está afuera, sino en la deshumanización de quienes visten el uniforme. El auditorio se puso de pie. Entre los aplausos, Hayes miró a Mara. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo él en voz baja. ¿Qué? Que ahora ya no pueden decir que esto es solo teoría. Lo vivimos, y sobrevivimos gracias a ello. Mara asintió. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el futuro pertenecía a esa nueva generación de soldados que sabían cuidar tanto como combatir. El programa había pasado la prueba del fuego. Y en ese fuego, había forjado algo indestructible. El eco del éxito en Candora se extendió por todo el ejército. Los informes llegaban a Washington con cifras irrefutables: la moral en alza, las deserciones reducidas, los índices de eficiencia en niveles nunca vistos. El programa Fuerza a través de la humanidad había pasado de ser un experimento a convertirse en un fenómeno. Pero no todos estaban satisfechos.
En los pasillos del Pentágono, donde las decisiones se tomaban bajo el brillo frío del mármol, algunos generales veían el ascenso de Adrián Hayes como una amenaza. El nuevo enfoque desafiaba décadas de doctrina tradicional, ponía en duda la cadena de mando y, lo más peligroso, le daba voz a los soldados rasos. El general Marcus Kellan, jefe de operaciones estratégicas, observaba un informe en silencio. «Esto es una locura», dijo al fin. «El ejército no puede funcionar basado en sentimientos». Frente a él, la consejera civil del Departamento de Defensa, Helena Ward, cruzó los brazos. «No son sentimientos, Marcus. Son resultados. Y los resultados no mienten». Kellan golpeó el escritorio con la mano abierta. «Los resultados son circunstanciales. Ese programa solo funciona porque Hayes y su capitana son carismáticos. Cuando se vayan, todo se derrumbará». Ward lo miró con una mezcla de cansancio y desafío. ¿Y si no se derrumba? ¿Y si de verdad estamos viendo el futuro del liderazgo militar? El general frunció el ceño. Entonces el ejército que conocíamos dejará de existir. Mientras tanto, en la base de Fort Branson, Hayes y Mara Collins trabajaban día y noche consolidando los nuevos protocolos. Habían recibido la orden de redactar un plan de expansión del programa a nivel nacional. Mara, sentada frente al ordenador, tecleaba sin descanso. «Ya tenemos 6 bases listas para la implementación», dijo. Los comandantes locales están entusiasmados. Hayes, revisando un conjunto de gráficos, asintió con satisfacción. «Es un buen comienzo. Pero debemos prepararnos para la resistencia. Esto toca fibras que muchos no quieren soltar». «¿Crees que intentarán frenarnos?», preguntó ella. El general guardó silencio unos segundos. En el ejército, cualquier cambio profundo es una batalla más. Y no siempre se lucha con armas. La batalla comenzó con rumores. Primero, se filtraron documentos que cuestionaban la autenticidad de las cifras de Candora. Luego, un medio sensacionalista publicó un artículo titulado «Liderazgo o manipulación emocional. La verdad detrás del programa Fuerza a través de la humanidad». En cuestión de horas, los noticiarios discutían si Hayes estaba debilitando la moral combativa o transformando al ejército en una institución blanda. En su despacho, el general leía los titulares con calma. Mara, en cambio, estaba furiosa. «Esto es absurdo. Nos acusan de falsificar datos, de poner en riesgo la seguridad nacional». Hayes apoyó los papeles sobre la mesa. «Tranquila, capitana. Es la reacción natural del sistema. Cuando algo amenaza su estructura, responde atacando. Pero estas mentiras pueden destruir todo lo que hemos hecho». Él la miró a los ojos. «No pueden destruir la verdad, Mara. Solo pueden retrasarla». Días después, fueron convocados al Pentágono para una audiencia formal ante el Consejo de Estrategia Militar. Era la primera vez que Hayes comparecía desde el éxito del programa. El salón de reuniones era amplio, con paredes cubiertas de insignias y retratos de comandantes legendarios. En el centro, una larga mesa rodeada de oficiales de alto rango. El general Kellan presidía la sesión. «General Hayes», dijo con voz firme, «se le ha citado para aclarar irregularidades en los reportes de la misión Delta y el impacto real del programa que dirige». Hayes se mantuvo sereno. «Ninguna irregularidad, señor. Todos los datos fueron verificados por el Comando Sur y por observadores de la ONU». Kellan se inclinó hacia adelante. «Entonces explíquenos, ¿por qué hay informes que aseguran que sus métodos debilitan la disciplina y fomentan la insubordinación? ¿Por qué esos informes los escriben personas que confunden humanidad con debilidad?», respondió Hayes. «La verdadera disciplina nace del respeto, no del miedo». Hubo murmullos en la sala. Kellan intentó mantener el control. «No estamos aquí para debatir filosofía, general». «No es filosofía», replicó Hayes, «es liderazgo». Un silencio tenso se apoderó del salón. Helena Ward, presente como observadora civil, tomó la palabra. «Con todo respeto, general Kellan, las cifras respaldan los resultados del programa. Negarlos sería ignorar la evidencia empírica». El rostro de Kellan se endureció. «Gracias, consejera, pero aquí las decisiones las tomamos los militares». Hayes la miró agradecido, luego habló con tono pausado. «Señores, este programa no es una amenaza. Es una evolución. El ejército debe adaptarse o morirá de rigidez. No luchamos solo con armas, luchamos con personas. Y las personas necesitan propósito, no solo órdenes».
Las palabras resonaron en la sala. Algunos oficiales bajaron la mirada. Otros asintieron discretamente. Esa noche, en su hotel en Arlington, Hayes recibió una llamada cifrada. Era Kellyanne. General, dijo con voz grave, le daré un consejo como colega, retírese mientras aún puede. Su programa ha creado demasiados enemigos en lugares que usted no imagina. ¿Me está amenazando, Marcus? Lo estoy advirtiendo. La política militar no perdona a los idealistas. Hayes colgó sin responder. Luego se quedó mirando por la ventana el reflejo del Capitolio iluminado. Mara entró en la habitación minutos después. ¿Todo bien?, preguntó. Sí. Solo confirmando que la batalla no ha terminado. Ella se sentó frente a él. ¿Qué haremos? Lo que siempre hacemos, dijo con una leve sonrisa. Seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino. El Pentágono anunció la creación de una comisión de revisión para evaluar la viabilidad operativa del programa Fuerza a través de la humanidad. En otras palabras, una excusa para desacreditarlo. Pero mientras los despachos en Washington se llenaban de informes fríos y memorandos, algo diferente sucedía fuera. En las bases donde el programa había sido aplicado, los soldados comenzaron a escribir cartas abiertas al Departamento de Defensa. Este programa salvó mi carrera. Gracias a él, volví a confiar en mis compañeros. Por primera vez siento orgullo de servir. Miles de mensajes inundaron las redes internas del ejército. La historia de Candora se convirtió en un símbolo. En cuestión de días, la opinión pública militar se volcó a favor de Hayes. Los noticiarios que antes lo atacaban ahora lo mostraban como el comandante que había devuelto el alma al uniforme. El golpe final llegó de manera inesperada. Durante una sesión del Congreso, la consejera Elena Ward presentó los resultados oficiales de las auditorías independientes. Los datos eran claros. Reducción del 63% en deserciones, aumento del 81% en retención, caída del 70% en sanciones disciplinarias y el más alto nivel de moral registrado en una década. El silencio en la sala fue absoluto. Ward concluyó con una sola frase: no se trata de un experimento. Se trata de una revolución silenciosa en la forma de liderar. Al día siguiente, los titulares cambiaron de tono. El ejército confirma el éxito del programa Fuerza a través de la humanidad. Adrian Hayes, el general que cambió la doctrina militar del siglo XXI. En su despacho en Fort Branson, Hayes recibió la noticia de que el Departamento de Defensa había aprobado la expansión del programa a las 47 bases del Comando Sur. Mara sonreía al leer el comunicado. «Lo logramos, general». Hayes la miró con serenidad. «No, Mara. Lo lograron los soldados. Nosotros solo les recordamos que todavía podían sentir». Ella guardó silencio, con los ojos brillantes. ¿Y ahora qué sigue? Él se levantó, observando por la ventana el amanecer que teñía el horizonte de dorado. Ahora empieza la parte difícil. Mantener vivo lo que hemos despertado. El amanecer en Fort Branson tenía un brillo distinto. Las banderas ondeaban más alto, los saludos en el patio eran más sinceros y el eco de las botas sobre el pavimento sonaba a propósito, no a rutina. Habían pasado 6 meses desde que el programa Fuerza a través de la humanidad fue aprobado oficialmente. Lo que comenzó como una idea casi utópica se había convertido en el nuevo núcleo doctrinal del ejército moderno. El general Adrian Hayes caminaba por los corredores de la Academia Central acompañado de Mara Collins, ahora ascendida a mayor. Los muros estaban cubiertos con fotografías de soldados que habían participado en el programa piloto. Entre ellas, una en especial capturaba un momento en Candora, el grupo rescatando al cabo Nolan, con el sol cayendo detrás de las dunas. Nunca pensé que una simple imagen pudiera decir tanto, comentó Mara. Hayes asintió. No es la imagen, es lo que representa. La promesa de que ningún soldado volverá a sentirse solo. Avanzaron hasta el auditorio principal, donde se realizaba la ceremonia inaugural del Centro Internacional de Liderazgo Humano Militar, una institución creada para enseñar los principios del programa a oficiales de todo el mundo. En las primeras filas había uniformes de más de 20 países: Canadá, Japón, Francia, Brasil, Sudáfrica. La guerra había cambiado, pero también lo había hecho la manera de enfrentarla. Cuando Hayes subió al estrado, el silencio fue total. Su voz resonó con firmeza, sin grandilocuencia, pero con una fuerza serena. Hace unos años, el ejército estaba perdiendo algo más que batallas, estaba perdiendo su humanidad.
Creíamos que la dureza era sinónimo de fuerza, que el miedo era disciplina, que el dolor era gloria. Y nos equivocamos. Pausó. La audiencia lo escuchaba con atención. Aprendimos que la empatía no debilita al soldado, lo hace invencible. Que cuidar del compañero no es un gesto de bondad, sino una estrategia de supervivencia. Que liderar no es mandar, sino servir. Las palabras fluyeron como un manifiesto silencioso. La guerra no desaparecerá mañana. Pero mientras exista, tenemos el deber de que la humanidad no se pierda dentro del uniforme. Ese es nuestro verdadero campo de batalla. Al finalizar, la ovación fue prolongada, cálida, casi espiritual. Muchos de los presentes, endurecidos por años de servicio, tenían los ojos húmedos. Semanas después, el programa comenzó su expansión global. Instructores entrenados en Fort Brandsen viajaron a distintas regiones del mundo. En Europa, la OTAN adoptó su modelo de liderazgo adaptativo. En América del Sur, los ejércitos locales lo aplicaron para reconstruir confianza tras años de conflictos internos. Incluso en países en desarrollo, las academias militares comenzaron a estudiar los fundamentos del método Hayes. Mara supervisaba las misiones internacionales, y cada nuevo informe la llenaba de orgullo. «Mira esto», le dijo una noche al general, mostrando una carta enviada desde un destacamento en Kenia. Gracias a su programa, evitamos que un motín se convirtiera en tragedia. En lugar de castigar, escuchamos. En lugar de dividir, unimos. Hayes sonrió con cansancio. Ese era el objetivo desde el principio. No crear héroes, sino seres humanos capaces de sostenerse unos a otros. Mara lo observó un momento. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos tan lejos? Nunca, admitió él. Pero alguien me enseñó que la esperanza, cuando se disciplina, puede mover ejércitos. Sin embargo, el éxito trajo consigo una consecuencia inevitable: el cambio generacional. Las nuevas promociones de cadetes crecían bajo un modelo que ya no necesitaba demostrar su validez. Para ellos, Hayes era una figura casi mítica. Un día, mientras caminaba por el patio de la academia, un joven teniente se le acercó con respeto. «Señor, disculpe. Solo quería agradecerle. Entré al ejército por su historia. Mi padre sirvió bajo su mando en Candora. Dice que usted le salvó la vida». Hayes lo miró, sorprendido. «Tu padre era un buen soldado. Dice que usted le enseñó a volver a sentir», añadió el joven, sonriendo. «Y eso cambió a toda nuestra familia». El general se quedó sin palabras. Ese momento, más que cualquier medalla, fue el reconocimiento más profundo que podría recibir. Con el paso del tiempo, los días de acción se transformaron en jornadas de mentoría. Hayes se convirtió en consejero principal del alto mando, aunque evitaba los reflectores. Pasaba horas escribiendo en su despacho, redactando lo que luego se conocería como el Código Hayes, un compendio de principios sobre liderazgo humano, resiliencia y propósito. Una tarde, Mara lo encontró frente a una ventana abierta, con una carpeta sobre el regazo. «¿Sigues escribiendo?», preguntó. «Es lo único que me queda por hacer», respondió él. «Quiero dejar algo que dure más que los discursos». «Ya lo hiciste», dijo ella con suavidad. «Lo dejaste en las personas». Hayes cerró la carpeta y la miró. «Y tú te encargarás de que no se pierda». Mara comprendió entonces que aquellas palabras eran una despedida disfrazada. El invierno siguiente, Hayes anunció su retiro. La ceremonia fue sencilla, sin desfiles ni protocolos excesivos, justo como él quería. El secretario de Defensa le entregó una medalla especial por servicio extraordinario, pero el general apenas la miró. En su discurso final, habló con la serenidad de quien entiende que el verdadero poder está en la humildad. «No me llevo trofeos», dijo. «Me llevo miradas. Las de aquellos que aprendieron a confiar, a perdonar, a levantarse. Si logran mantener vivo ese espíritu, entonces habremos cumplido nuestra misión». La audiencia se levantó y lo despidió con un aplauso que duró varios minutos. Mara, de pie entre la multitud, sentía un nudo en la garganta. Sabía que nada de eso habría existido sin él, pero también sabía que el legado de Adrián Hayes ya no le pertenecía solo a un hombre, sino a toda una generación. Meses después, en un rincón tranquilo de su granja natal, el viejo general caminaba entre los campos al amanecer. El viento soplaba suave, levantando pequeñas nubes de polvo dorado. Ya no vestía uniforme. Llevaba una simple camisa blanca, las mangas arremangadas, las manos marcadas por el tiempo.
Cada mañana recibía cartas de distintas partes del mundo, jóvenes oficiales, veteranos, médicos de campaña, maestros, incluso líderes civiles. Todos le escribían para contar cómo sus enseñanzas habían cambiado sus vidas, dentro y fuera del ejército. Una carta en particular lo conmovió. Era de un niño de 12 años, hijo de un soldado caído. Decía: mi papá decía que usted le enseñó que un soldado no pelea por odio, sino por amor. Yo quiero ser como él. Hayes dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo. Miró el horizonte y sonrió. El viento soplaba con la misma fuerza que en los días de candora, pero ahora ya no sonaba a guerra, sino a promesa. Un año más tarde, en el auditorio de Fort Branson, Mara Collins, ya convertida en directora del Centro de Liderazgo Humano, dio inicio a la ceremonia anual. En el escenario, junto al estandarte del programa, había una estatua de bronce del general Hayes, con la mirada al frente y la mano extendida en gesto de apoyo, no de mando. Mara tomó el micrófono. Muchos de nosotros no estaríamos aquí si no fuera por él, dijo. Pero el mejor homenaje que podemos hacerle no es recordarlo, sino continuar lo que comenzó. Cada vez que un líder escuche antes de ordenar, cada vez que un soldado ayude a su compañero a levantarse, el espíritu de Adrián Hayes seguirá presente. El auditorio guardó silencio, y en ese instante una ráfaga de viento cruzó las puertas abiertas, moviendo las banderas y estremeciendo el ambiente. Parecía una respuesta. Afuera, el cielo estaba claro. En lo alto, un halcón planeaba sobre la base, girando lentamente, libre. Mara levantó la vista y sonrió. Hasta pronto, general, susurró. El viento sopló otra vez, suave, como si alguien le devolviera el saludo. Y así, entre el rumor del aire y las voces de los nuevos cadetes repitiendo las palabras del juramento, el legado de fuerza a través de la humanidad siguió vivo. No como un manual, sino como una forma de vida. Porque el verdadero poder, comprendieron todos al fin, no está en dominar, sino en comprender. Y mientras exista un soldado que recuerde eso, el viento nunca dejará de soplar.